persona que modera, que es la que organiza un poquito el debate para que no se vaya, ¿no?, la conversación, que a veces nos vamos por las ramas, y esa persona iba a ser yo, que, bueno, por si hay alguien aquí que no me conoce, pues yo soy profesora de Geografía e Historia del instituto, y además de ser profesora, sobre todo soy una amante de los libros y una lectora, desde pequeñita, ¿no? Y bueno, nos parecía que el tema que había que tocar también en esta feria era la lectura en los hogares, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, pues desde los hogares se puede fomentar la lectura. Entonces nos parecía que era interesante que hubiera miembros distintos, ¿no?, con distintos puntos de vista, y para ello pues, hemos invitado a dos madres del instituto, que son Carmen y Gisela, que son también lectoras. Después a Gladys, que es una alumna también que le gusta mucho leer. Saúl, que es un alumno que es muy curioso, que le encanta la historia. Yo lo tengo como un alumno con grandes inquietudes, y que le gusta mucho debatir, que en clase participa mucho, así que lo he invitado también a que lo haga. Domingo, bueno, ellos dos, perdona, están en primero de bachillerato, que no he comentado nada. Domingo, que fue alumno mío el año pasado, este no, también le encanta la historia y también es un buen lector. Balbino, que sí que lo conoce absolutamente todo el mundo aquí, profesor de lengua y el director del instituto, que es un gran lector y sobre todo un amante de los libros tremendo. Le encantan los libros y bueno, pues vive en torno a los libros mucho. Y Juan, pues que es nuestro escritor, no solo le gustará leer, sino que además es nuestra gran promesa. Jesús también. Ay, Jesús se ha incorporado. Bien, Jesús, que acaba de salir de aquí. Es que estábamos entretenidos. Vale, pues qué alegría que Jesús se haya incorporado. Jesús fue alumno mío en cuarto, leí Historia y Economía, y bueno, pues Jesús hizo algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que yo, sabéis que hace muchas veces referencia a muchos libros, a muchas películas, y Jesús, pues yo estaba hablando en Economía de la riqueza de la nación, era Adam Smith, que es un tocho así, que escribieron en el siglo XVIII, y bueno, como yo hacía mucha referencia, pues Jesús se compró el libro y se lo leyó. Y bueno, pues eso a mí ya me dejó marcada, porque un alumno haga eso con 15 o 16 años, no sé cuántos tenían entonces, pues más o menos. Y ha estudiado economía. Así que, bueno, pues a lo mejor aquel libro te marcó, no lo sé. Ahora tú lo comentas, bueno, es Jesús Villarán, que está terminando el grado de Economía y Derecho, ¿no?, el doble grado, y bueno, está ya con las prácticas y finalizando su trayectoria, y bueno, pues también ha presentado a las 5 de la tarde un libro. Así que si os parece, pues empezamos. Yo voy a plantear como, bueno, 4 o 5 cuestiones, en torno a las cuales pues cada uno haga la intervención que estime oportuna, y bueno, pues vamos cortando, ¿vale?, a los temas a medida que vayan surgiendo. Bueno, los hogares, como son pues, el colegio o el instituto, son lugares en los que gran parte de la educación, de las inquietudes, de los valores, desde los cuales se ponen los cimientos, ¿no? La lectura, evidentemente, sabemos que tiene una influencia muy importante en la actitud que hay en casa en torno a los libros, a la lectura. Pero es cierto que yo, buscando información por preparar un poco en cómo organizar esta mesa, me ha llamado la atención una cosa, y es que bueno, cómo incentivar la lectura en las casas, ¿no?, desde el hogar, ¿no?, como madres y padres cuando tenemos los niños muy pequeñitos. Entonces hay un montón de información en internet, muchísima, y hay bueno, estadísticas, estudios relativos sobre todo a cuando le leemos cuentos a nuestros hijos muy pequeños. Y ahí casi todos los padres ponen, y toda la familia ponen mucho énfasis. A casi todos los niños alguien la leído un cuento. Sus abuelos, sus padres, sus hermanos mayores. Pero luego, sin embargo, hay una fractura muy importante. Cuando nos hacemos mayores, nos vamos haciendo mayores. Casi todos los niños les gustan los cuentos, se leen en los colegios, se leen en los hogares, pero cuando tienen 13, 12, 13 años, dejan de leer, dejan de interesarles la lectura. Entonces, bueno, pues yo quería plantear aquí ¿qué creéis que ocurre? ¿Por qué la mayoría o gran parte de los niños dejan de leer cuando a priori sí les interesaba la lectura? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué podemos hacer para que no ocurra esa fractura en esa edad? Que es la que nosotros, al fin y al cabo, pues, los niños con los que trabajamos, ¿no?, y los niños y los jóvenes con los que trabajamos.
clásica y lanzo, a ver qué pensáis vosotros. Bueno, yo creo que es un periodo en el que muchas veces lo normal es que es de descubrimiento de uno mismo, en el que se está desarrollando la personalidad y descubre muchas cosas nuevas. Y en la lectura como que es algo que ya está adquirido de antes, pero eso, se aparca y mucha gente o luego lo puede volver a retomar o solamente sigue un camino que luego no le ve la utilidad de que sí la tiene, ¿no? Pero de seguir con la lectura. Creo que ahí hay una lectura que es importante a la hora de descubrimiento de uno mismo y de un abanico de tantas cosas que se pueden hacer, y creo que la lectura pierde ahí un poco el hilo. Protagonismo, ¿no? Sí. Vosotros. Yo creo que esta edad tiene la cultura de la inmediatez. Todo lo quieren ahora y ya. Que ellos están en las redes sociales y todo se lo leen en un momento. Y un libro requiere un tiempo, un esfuerzo que muchos de ellos no están dispuestos a hacer. Y yo creo que ahí también se pierden cosas. Yo percibo también que quizá hay una dificultad de encontrar lecturas a esa edad concreta con las que se sientan identificados, ¿no? Como decías tú, ¿no? Es un momento de la vida en el que uno está buscando quién es, ¿no? Que nos reconstruimos y nos volvemos a construir. Entonces, yo también, por lo que veo también a los chicos y chicas que tengo cerca de esa edad, no hay muchas lecturas, cada vez hay más, yo ya sí que estoy empezando a descubrir, pero hay muy pocas lecturas donde se puedan identificar con ese proceso de adolescencia, de descubrimiento, de autoconocimiento. Entonces, claro, les cuesta más trabajo engancharse, ¿no? A esos libros que de pequeño los cuento, pues los leían y se habían identificado en tengo que dejar el pañal, tengo que empezar a ir al cole. Entonces creo que ahí lo que somos o seáis escritores, pues tenemos un espacio donde entrar para acercar esas lecturas a los niños. Yo, por ejemplo, mi hija tiene 12 años ahora, y lo que lee son libros que son ya novelas, pero de adolescencia, donde ve que hay otro niño o otra niña que le están pasando las mismas cosas que a ella. Entonces creo que eso sí que es importante para que el niño pues tenga esa adherencia, ¿no? por la lectura, que obviamente si no ha venido de antes es mucho más difícil que a esa edad se adquiera, ¿no? Eso tiene que venir ya un poco entrenado de casa. Y creo que también los padres tenemos una labor que nos olvidamos, como ya son más grandes, ya no hay que leerle el libro. Yo me siento con mi hija a leer todavía, ¿no? Algún capítulo de esos libros que ya está leyendo. No como antes, que era todos los días, pero sí, yo creo que ahí también los padres tenemos que seguir acompañando, ¿no? en esos momentos, o incluso compartir momentos de lectura con ellos. Yo con tu libro, yo con mi libro, pero nos vamos a sentar un rato a leer juntos, ¿no? Sí, quizá uno de los problemas sea a lo mejor que hay un vacío de recomendaciones ya, ¿no? Porque los cuentos los tenemos Porque muy pasan de cuentos identificados. a libros ya más adultos, ¿no? Y creo que ahí hay un vacío que a ellos les cuesta también enganchar. Vosotros, vuestra experiencia, habéis tenido esa fractura, ¿no? Cuando leíais cuentos de pequeño y luego cómo cambiasteis de los cuentos a los libros. A mí de pequeño, pues yo me acuerdo que antes de dormirme mi abuelo siempre me leía un cuento, pero ya sí que es verdad que luego cuando empecé a crecer, mi abuelo leía mucho conmigo, pero llegó un momento que empecé a crecer y se dejé de leer. Y yo creo que también fue porque como empecé a crecer, pues hacían más cosas que solo leer con mi abuelo. Y pues sí que es verdad que a lo mejor puedo empezar a desenganchar más de leer. Yo creo que a lo mejor algo más que otra cosa que puede afectar son los estudios. Por ejemplo, nosotros que ya estamos en bachillerato, pues necesitamos como más tiempo para estudiar. Y yo, que a mí me gusta mucho leer y yo lo intento, sobre todo por la noche, hay veces que no puedo porque intento como meterme más en los estudios que en la lectura. Bueno, yo destacaría principalmente un culpable en el tema que estamos tratando ahora mismo, y es precisamente el estrés. Esto para mí no sustituye un libro, no lo sustituye, porque en una época en la que priman los contenidos digitales actualmente más que otro tipo de contenidos, los niños tienden a, con esas edades, precisamente 13 o 14 años, empezar a utilizar esos teléfonos móviles y a desvirtuarse un poquito en cuanto a la lectura. Evidentemente hay muchos más factores que influyen
pero a día de hoy yo pienso que el teléfono móvil y los contenidos digitales son principalmente los que impiden o lo señalarían más concretamente como un obstáculo para que se desarrolle ese hábito de lectura, porque, bueno, los móviles y eso están más acostumbrados a leer textos que no requieren de una alta concentración o que simplemente son muy resumidos y cortos. Y bueno, ya con eso de TikTok, Instagram, etcétera, yo pondría el foco ahí. O sea, el móvil como competidor. Es un sí, competidor, ¿no? Un competidor. Claro, no lo sustituye, pero compite. Es más que una distracción, yo lo señalaría como un obstáculo para la lectura, porque es lo que había dicho una de las madres, que queremos todo de manera inmediata, y más con esa edad. Bueno, la verdad es que a mí me enseñó por ahí 12, 13 años, ¿no? El tránsito de primaria y secundaria de años. Pero es que ahí, además de cumplir un año, es que son tantísimos los cambios que se producen. Son tantísimos. Y fundamentalmente los papás han sido los únicos referentes, o los principales referentes. Y ahora empiezan a encontrarse a chavales y chavalas que son guays, que hacen cosas. Es que yo creo que la clave está en descubrir. La mayoría de las cosas que se descubren son bonitas. Se descubre el amor. Estamos hablando de se descubren mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos facilitar ese tránsito, que no solamente cumple un año pasando de un centro educativo a otro, porque ahora los referentes empiezan a ser los jóvenes de su clase o los amigos con los que salen. Yo creo que deberíamos, y sobre todo también desde los centros educativos, plantear la lectura como algo, como descubrimiento, como reto, porque eso no deja de gustarles a los chicos jóvenes. Ahí tenemos responsabilidad también nosotros, la responsabilidad compartida con la familia. Que haya feria del libro en un logro, que haya encuentros con autores en un logro. Está bien que se acompañe a los hijos, nosotros acompañemos a los alumnos, ¿no? Que conozcan otro tipo de literatura, porque no entra dentro de los parámetros, de los cánones de los guays, ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, el cambio después de la crisis económica en 2008, nos llegaban unas instrucciones de discreción y teníamos que, yo no sé si me acuerdo, teníamos que dejar de hablar de lecturas obligatorias. Pasaban a llamarse lecturas recomendadas, pero tú cerrabas la puerta y eso era lectura obligatoria, la leía competía. No sé, yo creo que también nosotros podemos hacer, fundamentalmente, tener más diálogo, tenemos que conocer más a los chicos, estar dispuestos a cambiar, adaptarnos a ellos. Después, si quieres avanzamos. Sí, pero son muchos cambios que hay. Claro, yo no sé si alguien de este tema quiere decir algo y con esto ahora con el papel del Instituto de Familias y todo eso. No sé, si tú nos hablas, no sé si quieres comentar algo. No sé. Yo sobre todo recalcar, como habéis dicho, la importancia de los padres. Al fin y al cabo, desde que somos niños, los padres son nuestro principal referente para todo. Entonces, si el niño está en casa, ve que los padres tienen el hábito de todos los días ponerse a leer un rato, pues los niños es probable que imiten ese hábito y sobre todo que lo perdonen con el tiempo, aun cuando se produzca una adolescencia y ya busquen otros hábitos. Es más probable que sigan con ese hábito luego también hasta la época adulta, si tienen todos los padres desde pequeños. Sí, yo creo que eso es obvio. Yo creo que no podemos transmitir casi nada que no hacemos. Yo soy de la opinión que yo soy madre de 3 hijos, no hablo como profesora solo, ¿no? Sino como madre. Y la realidad es que los niños imitan y se educa con el ejemplo, no se educa con la palabra. Entonces, pues los niños aprenden mirando lo que hacen tus padres. Y si leen, pues es muy probable que les apetezca leer. Si no leen, es más difícil que sean lectores, pero es verdad que también aparecen lectores en hogares donde no hay libros. Entonces, bueno, también es curioso esa figura, ¿no? Porque el libro también es un elemento de evasión, es un elemento de que abre muchos mundos, es un elemento... Pero es cierto que aprendemos imitando desde pequeños. Y a veces en la adolescencia lo que se produce es la reacción en contra a lo que hacen los padres. Entonces,
no siempre es garantía de que haya padres lectores con que los niños vayan a ser lectores en las casas, porque a veces en la adolescencia todo lo que hacen tus padres, pues yo quiero hacer lo contrario de lo que hacen mis padres, precisamente, ¿no? Y me revelo ante eso. Entonces, bueno, pues es verdad que el ejemplo es claro. Incluso los profesores, yo creo que es muy difícil que transmitamos la pasión por la lectura si no somos lectores. Es que no se puede transmitir lo que no sientes o no vives, es muy complicado. Entonces, bueno, enlazando con lo que ha comentado Balbino, del tema de las lecturas obligatorias, no sé si queréis intervenir vosotros también. Hay un libro de un profesor de lengua y literatura francés, que se llama Daniel Penat, y que se titula Mal de Escuela, en el que él hace un libro cortito, pero él se posiciona completamente en contra de las lecturas obligatorias recomendadas en los institutos, porque dice que la belleza que tiene la lectura, la obligación que se le impone al alumno, pues toda esa magia, esa lectura, pues lo que hace es que la lectura los alumnos la entienden como un deber, como una obligación y no como algo divertido, ni como algo evasivo, ni como algo que sea una experiencia rica. Entonces no sé qué pensáis de vuestra experiencia, si el que se os pidan lecturas en el instituto os ha animado o os ha desanimado a la lectura, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde los institutos para que eso no sea así? Me gustaría vuestra visión, también la de las madres, vuestra visión de qué papel creéis que juegan las lecturas recomendadas obligatorias, de igual la denominación, ¿no? que se solicitan desde el instituto. También desde la obra, si te ponen una obra de hace 100 años que no está adaptada a tu tipo de vocabulario de ahora, las palabras que tú usas normalmente con frecuencia y tal, pues te va a resultar un tostón, por así decirlo. Pero por ejemplo, uno de los libros que mandó Balbino, el de Blue Jeans, es un nuevo libro que está adaptado, que yo creo que a todos los que nos lo hemos leído nos ha resultado súper fácil de leer y a todos como que nos ha dejado con ganas de saber qué pasaba en el siguiente. Muchos han vuelto a comprar la saga entera y depende también de la lectura. Yo pienso que no me debe meter la lectura, pero no renovarla así. Vale, por ahí había una palabra. Sí. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes, yo me llamo Jesús. Yo soy padre de mellizos de 13 años. Bueno, me quería decir un par de cosas de las que estoy un poco de acuerdo y otras no. Primero, estamos obviando que las redes sociales están programadas y preparadas para absorberle el cerebro a estos niños. Algo que un libro no da si no le dedicas el suficiente tiempo. Sí que es verdad que tú en casa puedes dar el ejemplo de la lectura, pero yo no sé en vuestro caso, hablo de mi experiencia. Si después a mi hijo le dicen que tiene que leer el 8º capítulo de Harry Potter y lo tiene que hacer en la tablet, pues mal ejemplo estamos dando, porque ya tienen que tirar. Hoy en día también está el libro digital, está, en fin, batallar contra todo eso cuando tú en tu casa te pones a leer un rato de noche, pues es complicado. Sobre todo porque también estoy de acuerdo con lo que dice esta chica. Mis niños se levantan a las 7 de la mañana, entran al instituto a las 8, vuelven a las 3 y pico, tienen que almorzar, después hacer los estudios, los deberes, no sé cuánto. ¿A qué hora van a leer? ¿A las 11 de la noche? Entonces se juntan muchas cosas, pero hay algo que creo que es muy importante. Las redes sociales están programadas, a mí me parece que esto es así, igual que una droga. Esa droga va directamente a tu cerebro y te absorbe y llama tu atención de una manera súper potente, que yo creo que ellos no son conscientes todavía de cómo absorben su propia voluntad. Mi niña, por ejemplo, pues bueno, publica alguna cosilla, alguna poesía y tal, y yo sé que a ella le gusta escribir, pero cuando se despista ya está conectada al móvil, porque además detrás del móvil está su amiga, el grupo de la clase o el vídeo que quiere ver con un youtuber que alguien le ha recomendado. Luchar contra todo esto es complicado y creo que es una labor de todos, que todos somos culpables, evidentemente, porque yo ya he visto niños con 14 años con un iPhone que vale lo mismo que un coche chico. Y a mí esto me sorprende mucho, ¿no? Porque hay un padre dispuesto a comprarle un iPhone 14 o 16 a su hijo, una cosa que yo jamás en la vida voy a tener y además lo vemos una aberración. Luchar contra todo eso, pues yo creo que
tenemos que poner un poco por parte de todos, porque creo que su cerebro no está actualmente, no digo de todos los niños, pero sí de muchos niños, sobre todo la mayoría de los niños de estas edades, su cerebro creo que no está acondicionado para recibir la lectura. Eso creo que es el mayor problema, porque están preparados para absorber lo que está dispuesto a darle las redes sociales, que además va directo, full, entra por el ojo, va al cerebro y les da lo que ellos quieren. Emociones, una relación romántica, una historia estupenda, el mejor atleta, el guay del instituto, el youtuber que está ganando millones, el niño con 10 años que tiene todos los juguetes de Rayo McQueen, en fin, etcétera, etcétera. Creo que todos somos un poco responsables al respecto. Eso es lo que quería decir. No sé si vosotros queréis la cuestión que he planteado del papel del instituto, que queríais, si queréis comentar algo que le hemos dado a la Juana. Una cosita. Yo soy la madre de Gabriel y él no tiene móvil. Tiene 12 años y estamos entrando porque no tenga un móvil. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella en que a él le encanta leer, pero es que con tantos deberes, tantos estudios, tantos extraescolares, inglés, no sé qué, está acabado reventado. Y luego no estoy de acuerdo con lo que has dicho del francés, porque a él en el instituto le han recomendado un libro y los niños que son de leer y les gusta la lectura, él a mí me ha pedido la segunda parte de ese libro. Yo le he comprado el segundo libro y se ha leído el segundo libro sin pedírselo el profesor del instituto. Y ahora se lo ha dejado a compañeros del instituto para que se lean la segunda parte. O sea, que los niños que son de leer hay que motivarlos y hay que incentivarlos y en los institutos deberían de dejar tiempo para la lectura, deberían de promover la lectura y deberían de aconsejar libros de lectura. Porque yo es que muchos libros que le compro me los leo todos antes que él para saber si son adecuados para él, ¿entiendes? Entonces, en los institutos y en los colegios sí se debe de recomendar la lectura. Habrá niños que no echen cuenta, como no echan cuenta de las matemáticas ni echan cuenta de, ¿sabes?, de ayudar en casa, y otros que sí les guste la recomendación, creo yo, ¿no? Muy bien. ¿Os parece, Ángela? Tú querías comentar algo y le damos ahora la palabra a los que estamos aquí en la mesa. Sí, bueno, que no, que al final es parte también lo que ha dicho ella, que cuando tú te compras un libro te estás arriesgando a que no te use, que no sea para tu edad, que, bueno, muchas cosas, también hay mucha gente que no se puede enfrentar por el precio también del libro, que a lo mejor, no sé, su familia o cualquier cosa, y que, bueno, que sí, que al final después tenemos un teléfono que está programado, por así decirlo, a nosotros, y que al final en clase, bueno, lo más hablo con Balbino, que nos crea dopamina, y que contra antes empecemos a usarlo, más nos crea, más necesidad tenemos de desapego al móvil. Y bueno, yo creo que la lectura obligatoria del instituto pues, está bien porque, bueno, muchas de ellas las podemos conseguir en la biblioteca de aquí, del instituto, y también es una forma de ayudarnos a leer. Que a lo mejor deben ser mucho más libros, como ha dicho Sara, de adaptados a nosotros, porque a lo mejor nos sentimos reflejados con el personaje, que nos puede ayudar y más cosas. Pero yo tampoco veo mal del todo el hecho de que haya literatura un poquito más clásica, por así decirlo, porque así también podemos ver el progreso, la historia, y podemos también conocer el pasado. Pienso que tiene que haber un equilibrio, sobre todo. ¿Queréis comentar? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ángela, porque es verdad, no todo tiene por qué ser libros que los capten de inmediato. Las lecturas obligatorias, por ejemplo, en el instituto, se mandó la de Invisible, y muchos niños les encantó la historia de Invisible porque lo que decía ella se sentía completamente identificado. Cuando mandan la Celestina, pues no la quieren leer. Nosotros hemos leído la Celestina en nuestro tiempo y no en el lenguaje adaptado, sino en el clásico. Y aquí estamos, no ha pasado nada. Yo creo que tiene que haber eso, un equilibrio. Es una oportunidad, yo creo, ¿no?, que desde el centro, porque igual si ellos tuvieran que ir a una librería a elegir un libro, no van a elegir la Celestina, ni van a elegir el Quijote, ni van a elegir por Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no?, que se están leyendo ahora el primero. Pero si desde los centros, creo que desde el centro educativo es un puente para que conozcan también ese tipo de literatura y aprendan a leer otro tipo de literatura. Porque esto a lo mejor me he hecho tierra sobre mi tejado porque he dicho antes, pero este tipo de libros con los que ellos se identifican, pues muchos de ellos, la manera de escribirse, el lenguaje literaria, deja mucho que desear, entonces
Bueno, creo que hay que enriquecer también, ¿no? El lenguaje de los niños, de los adolescentes. Y en ese sentido, pues ese equilibrio, ¿no?, que hablaba Almudena y que lo que estamos comentando ahora, pues es importante. Almudena. Ángela, Sí, tendríamos Almudena, yo creo que va a seguir. Yo siguiendo con lo que dijo por al principio, yo estoy de acuerdo en que el libro obligatorio, al fin y al cabo, lo ven como una carga. Como decía Borges, decir lectura obligatoria es como decir placer obligatorio. Tú no puedes obligar a alguien a que le guste algo. En cambio, algo que sirvió muy beneficioso para los alumnos, que también se ha incluso libros voluntarios. Yo, bueno, me lo leía porque, bueno, solamente por sacar un punto más de lengua, me lo leía. Entonces, al fin y al cabo, cambia la perspectiva, en vez de ver el libro como una carga, lo ves como un beneficio que te puede aportar. Aunque solamente sea por sacar un punto más de lengua, pero también te enriquece la lectura esa. Entonces yo apostaría menos por libro obligatorio y más por libro voluntario, para incentivar la lectura. ¿No? Pero voluntario que eligieran ellos, no que no lo informan a veces. También voluntario. Yo estoy de acuerdo con él porque sí que es verdad que cuando se acerca la fecha de un examen de un libro obligatorio es como una carga porque digo, es como que me están imponiendo a leer una cosa que a lo mejor no me apetece. Y sí que es verdad que cuando el libro es voluntario, así que me llama la atención, por ejemplo, hubo un libro que me lo leí en tercero creo que era la de Requiem por un campesino. Y ese libro me llamó mucha atención porque era por la guerra civil y no era voluntario y no me costó leérmelo porque como es un libro que está basado en además que es infinito, pero como está basado en un acontecimiento histórico que a mí me gusta, pues me llamó la atención y dije, pues mira, me lo voy a leer. Y en cambio a lo mejor cuando me ponen un libro que digo ya no es lo mismo. Claro, quizás a lo mejor, fíjate, yo creo que tú has dado una de las claves. A lo mejor yo te he presentado antes como un alumno al que le encanta la historia. Quizás a ti, como la historia te gusta, el filón tuyo son libros, no a lo mejor que tengan el contexto histórico, tenga mucho peso, mucha presencia. Entonces, quizás una de las dificultades sea también identificar y acertar qué le inquieta a cada uno, porque Jesús se compró la riqueza de las naciones dadas en el mí, que es una cosa infumable, ¿no?, con esa edad, y sin embargo se lo compró porque él ya tenía inquietudes en la economía, a la vista está que ha hecho una carrera de economía, ¿no? Entonces, quizás lo difícil sea también dar con qué es lo que nos motiva a cada uno, que cada uno tenemos unas inquietudes que son a veces muy diferentes, ¿no? Y tienes que dar con la historia o con el género o con lo que de verdad te llama, ¿no? Y entonces te lo estás leyendo sin darte cuenta de eso. Pero a lo mejor a ti la literatura fantástica te resulta una pesadilla, porque es algo que no te motiva. Quizás es una de las dificultades también, ¿no? Encontrar... Ahí quizá puede ser interesante que... La personalización también de... O la variedad de... de títulos, de, claro, de temática, o sea, que haya uno de historia, otro de fantasía, claro. Y luego la obligatoriedad de los libros, ¿no?, que hay que hacer en el coraje, a mí me parece bien, pero hay muchas maneras de imponer, ¿no?, un libro obligatorio, porque se puede hacer pues desde retos, desde juegos, desde dinámicas en grupo, desde toma el libro, te lo tienes que leer y ya tal, hacer el examen. Entonces creo que ahí también se puede jugar con muchas opciones para incentivar que les motive. Ahí hay una clave, ¿no? Porque desde los 12 que entran en primero de la ESO hasta los 18, usted se va a dar cuenta, como me di cuenta yo con mis hijos, o sea, eso que a usted le gusta, citaba, que a su hijo también le gusta, seguramente va a haber cierto distanciamiento, pero porque hay ley de vida, esa ruptura con los padres. Claro. Si yo veo, o sea, nada, a ver, ellos me conocen. Ellos me conocen. Entonces, si yo tengo que hablar de la Celestina y yo me pongo a hablar, yo digo, vaya a ver un poco cómo es la sociedad, justamente la transición, final de la Edad Media, empieza el Renacimiento. Basta con meter temas que provoquen, o no hacer juego, ¿no? Provocar, llamémosle tema de la prostitución, el sexo, o el simple gesto, que esto lo he hecho yo mil veces en mi casa, con un niño no funciona y con el otro no. Es lo mismo. Si lo voy a dejar aquí un momentito, no lo digo, pero no lo leáis. Esto en un par de años vaya a descubrir algo que os va a llamar la atención. ¿Ya ves?
interesar, Leo. Se van a interesar. Lo prohibido, lo no recomendado. Por ejemplo, agradecemos mucho los programas. Lo que no es de su edad, lo que no es de su edad, como le digan, Claro, no es de tu claro. edad, basta que le digan, no es de tu edad para que lo pongan. Y El atractivo de lo prohibido es ahí, ¿sabes? Eso es... sí, sí. Bueno, yo quería hacer un poco antes abogado de villano, la verdad. Justo, y ahora con lo de lo prohibido ya me lo has dado porque genial, porque antes hablado de las redes sociales, de que es malo, de que tal. Creo que como puede ser malo, puede ser una herramienta a usar para que se implemente la realidad. Hay redes sociales dedicadas exclusivamente a hablar sobre libros. O sea, hay Goodreads, una red social en la que tú puedes subir tus reseñas de libros, puntuarlos, conocer a gente con eso, que han leído esos libros, o amigos tuyos que ya tengas y hablar con ellos. Es decir, que todo enfocado a eso. Incluso Instagram o Twitter o X o como sea, también puedes, es la forma en la que usas eso, ¿no? La red social es mala, pero también es buena. Una metáfora muy tonta, un martillo es muy bueno para colgar un cuadro, pero es muy malo para un descerebrado, porque le puede hacer daño a alguien. Pues con las redes sociales, algo así, no, menos por lo que decía tú antes. Y no, la lectura obligatoria, la lectura, a lo mejor te estaría bien crear lectura obligatoria, lectura voluntaria y lectura prohibida. A lo mejor la lectura prohibida la gente leería esa, pero no sé, y la variedad, y también saber que eso, la Celestina, o la Celestina, palo por todos lados, la verdad, pero saber qué es lo que puede interesarse, ¿no? Decía antes, al libro de historia o al libro de romance, no está bien tampoco que una parte de la sociedad juzgue un libro por el nombre de toda la sociedad entera, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, yo no lo he leído, la verdad, pero mítico 50 sombras de Grey, el que no, es un libro malo, qué tal, no sé qué, te lo dice un hombre de 45 años que no ha leído literatura erótica o romántica. Que el libro no está escrito para ti. O sea, ese libro no está escrito para ti. O que alguien diga, Harry Potter es que es muy simple. Claro, que ese libro no está escrito para ti, está escrito para un chaval de 12 años. El chaval de 12 años lo que tiene que decir si ese libro es bueno o malo. Porque cuando lea otro libro de fantasía o aventura, que no sea Harry Potter, que sea otro, y no le guste, va a decir este libro no es bueno, este libro Harry Potter sí es bueno. No sé, lo que diría, ¿no? Yo creo que eso, que la institución académica tiene que darle una variedad al adolescente y a los niños para que pueda elegir, ¿no? También hablábamos de Cervantes, claro, leer Don Quijote con 14 años es que es imposible, ¿no? Si alguien ha leído es un genio, pero es que es imposible leer Don Quijote con 14 años. Pero si te puedes leer el Hamlet de Shakespeare, que está escrito casi a la vez, y con la frase de cero, no sé, esa es la cuestión, venga, ya está ventilado el Quijote entero. El barroco en una línea ya lo tienes. Así que creo que eso hay que saber, eso es un trabajo de profesorado, de los responsables de hacerlo. Esto lo sé yo mejor que nadie, pero que al final el profesor depende del jefe del departamento, del director del inspector, porque hay mucha parafernalia, ¿no? Que impide a la gente, y sobre todo la responsabilidad es la responsabilidad de los padres. Es decir, el niño imita al padre, pero el adolescente rompe con el padre. Así que aunque el adolescente vea a su padre leer, a lo mejor lo que menos le apetece, porque dice que el padre que aburrido todo el día leyendo y lo que quiero es, pues lo que sea, lo que le guste. Porque creo que es más responsabilidad de la sociedad en general. Y por ejemplo, aquí la primera feria del libro vino Rebecca Stokes, una influencer que escribió el libro. Es decir, eso es fundamental, eso que lo que hizo 12 años, hace 2 años es fundamental, porque si es una persona con tanto alcance que tiene esa preocupación por la literatura, entonces gana todo el mundo, gana ella, gana los lectores, gana los padres de esos lectores. Ahora no, hace unos años, te recuerdo que en televisión era renegar de influencer, o de esas plataformas, YouTube, Twitch, todo eso no era televisión, no era entretenimiento, eso era otra cosa. Y ahora no hay programa de televisión en el que no salga, yo qué sé, la verdad estoy un poco perdido, pero que no salgan los influencers que están de moda. Pues yo creo que la literatura, ¿por qué no puede usar las redes sociales para propagarse? ¿Por qué no puede usar a un influencer para... Bueno, un influencer escribe genial, otros no.
pero ese otro que a lo mejor no escribe tan bien acerca a otro a leer algo distinto. Y insertar el debate a referentes jóvenes, ¿por qué no se pueden hacer? O en música, los Beatles cuando empezaron era el demonio, era imposible, no era música. Y ahora, ¿quién dice que no son buenos? Igual, porque la juventud de ahora no puede ser igual de buena que lo fueron los Beatles en su momento. Seguro que los hay, solamente tiene que darle el espacio para que hablen. Continuando lo que está diciendo Juan, hace un mes fue la Feria del Libro de Tomares, que es una importante incluso de España. Y llama la atención porque tienes ahí a Luis Landero, con Morel de Pradas, me la firma, un sinfín, ¿no? Y tienes 15, 20, 30 personas, no muchas más, que compran libros y esperan una vez que ha terminado para que se lo firmen. Pero después, el fin de semana, porque nos quedan 5 días, el sábado y el domingo, era imposible cruzar la plaza porque habían concentrado ahí a casi todas las chicas, a las influencers estas que escriben, y la fila de los que estaban esperando para firmar libros daba la vuelta incluso 2 veces a la plaza. Eso no tiene que tener, evidentemente no. Yo creo que la clave lo que tú decías antes con la presentación, ¿no? Yo creo que los jóvenes lo que quieren es hablar, lo que quieren es participar y ser escuchados. Perdón. Y si una novela invita a eso, invita a pararte, como lo haría yo, me siento identificado, yo esto no lo hubiera hecho así, yo creo que eso le da un valor. Termino. Este año hemos tenido, cuento en plan anecdótico, este año a los propios profesores que somos culpables, sin la más mínima, porque muchos de los clásicos tendríamos que hacer la selección de los fragmentos que más nos interesan, que llevan el germen que ha hecho que esas novelas se conviertan en tradición, que tú vas a ver repetidas pues, en películas, en novelas actuales, marcado un rumbo que escritores de hoy, del siglo XXI, adaptan a nuestro tiempo, pero copian. Copian novelas de hace 200 años o maneras de pensar pasan en sí mismas, ¿no? Los profesores de este año, por ejemplo, hemos descubierto algo. Hemos cometido un fallo, muchos fallos seguramente, pero uno, y es una novela gráfica que no hicimos el filtrado de leerla antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la novela gráfica? Pues esa novela gráfica, que ya sabéis que normalmente los cómics, la novela gráfica, son caros, no todo el mundo tiene acceso a ellos, pero suelen tratar los temas de una manera, el sexo, la violencia, te llevan a ciertos límites. Y las compañeras que encargaban, porque se ha visto un tercero de eso, las compañeras encargadas, lo que me llamó la atención es que estaban entre ellos peleándose para que yo termine y pásamelo. Ya verás, hay preguntas ejemplares. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo tienen este interés tan imposible? Y claro, ya nos dimos cuenta. Nosotros nos reunimos, también incluso el equipo directivo, mandamos un mensaje a la familia, una vez que ya lo leímos. Era una novela gráfica que formaba parte del placer de leer, o sea, de la Diputación de Sevilla, que era profesional. ¿O ha sido un exitazo? Sí, grande sobre los niños en África, los niños que son reclutados para ser soldados, y entonces lo que cuenta es la historia de unos niños, son adolescentes de baja edad, y bueno, pues cuentan la dificultad con la que se encuentran en la vida que tienen, y en esa vida pues hay mucha violencia, hay sexo, hay cosas horribles que ven en la guerra, y cuentan la historia y ha sido un éxito rotundo, o sea, se han querido leer todos, se estaban peleando todos por conseguir los 30 ejemplares, han ido rotando por todo tercero, ¿no? Y dice uno, pues lo prohibido, dudamos si era adecuado o no, ellos se hicieron ecos también un poco del... También hay que decir una cosa a favor de la familia. No, en ese caso no nos han llamado la atención. Nosotros estábamos esperando a que nos dieran un toque.
nadie en este caso nos ha... Bueno, porque es verdad que esos dibujos no eran muy explícitos, pero que es verdad que tenían mucho sentido dentro de la historia que se contaba, no eran algo aislado que no tuviera sentido. Entonces, te lleva al límite que es lo que quiere alguien, ¿no? Chico. No sé si vosotros queréis comentar algo. Yo creo que eso también puede ser por el morbo de ver imágenes que en contexto educativo a lo mejor no son... Sí, pero vosotros tenéis acceso realmente a ver las imágenes que queráis en internet, cuando queráis, donde queráis. Sin embargo, fíjate cómo la historia, porque eso, vamos, en internet, puedes verlo donde quieras, cuando quieras. Y sin embargo, lo atractivo era insertos de historia. Realmente a imágenes de ese tipo, acceso tenéis más que sobrado. También hay que decir una cosa. Bueno, después os podemos recomendar la novela gráfica. Fallé la biblioteca del instituto. Bueno, ya han terminado. Sí, bueno, sin exitazo no teníamos un lugar, que como se había leído prácticamente todo, no podíamos meter a 100 niños. En esa novela gráfica participa un guionista que es Premio Nacional del Cómic, Antonio Tarriba, y un ilustrador que es Premio Nacional en este caso de ilustración. O sea que hay ahí un recorrido. De hecho, el señor que vino, Antonio Tarriba, creo que tiene 73 años, ¿no? Que es una institución. Y bueno, pues ha sido un éxito. Nosotros, posiblemente, si lo hubiésemos leído antes, los adultos, los profes, hubiésemos llamado a Diputación y hubiésemos dicho, a ver si hay otra opción, hubiésemos puesto a lo mejor criba y lo hubiésemos evitado que los chicos hubiesen conocido una historia que ha resultado. Creo que somos el pueblo que más chavales llevamos al encuentro de lectores del día 13 de mayo. Un éxito. Y esperaba. Más claves. Yo hago un poco de... Bueno, yo he provocado por lo de, lógicamente, ¿no? Lo de el profesor francés de lengua, ¿no? Se trata también de generar debate, ¿no? Y opiniones, además, bueno, pues puede haber... Es cuestión de encontrar, como habéis dicho, ¿no? Equilibrios y, ¿no? Entre lo impuesto, lo sugerente, ¿no? Lo que le ofrecemos, lo voluntario. Yo creo que la clave del equilibrio, yo insistiría mucho también en intentar, cuando conoces a los alumnos, sabes que les puede interesar a cada alumno, ¿no? Porque es verdad que cada uno tenéis intereses individuales y a veces pues es importante también que alguien te recomiende el libro adecuado en el momento adecuado, y a veces se abre ahí una vía y se abre una ventana a algo que de otra forma no hubiese sido. Y yo creo que esa quizá es la gran dificultad de los hogares. Los cuentos los tenemos muy claros como padres, como madres, pero hay un momento que la literatura adolescente, yo creo que hay un momento en el que no se sabe muy bien qué recomendar. Y yo creo que esa es una de las dificultades, porque es una literatura a veces que no, si es muy literatura juvenil, no es de mucha calidad, con lo cual si tú eres un gran lector, te duele recomendar ese tipo de literatura. A mí me dolía recomendar ese tipo de literatura, no era capaz de a mis hijos recomendarle ese tipo de literatura. Digo, la que está supuestamente dirigida a los jóvenes, ahora encuentra libros que sean de mayores, pero que puedan interesarle a ellos. Eso es muy difícil. Yo creo que ahí hay un problema. Y también hay mucha diferencia, ¿no? Quiero decir, hay niños de 12 años súper maduros y niños de 12 años que todavía están ahí en más infantiles, sí. Entonces más difícil se hace todavía. Y en cualquier caso yo sí lanzo yo creo que tiempo hay para esto, ¿vale? Yo creo que ampararse en que tenemos que estudiar mucho y que hacemos muchas cosas, tiempo hay para leer. Lo que pasa, solamente tenemos que ver, pues vosotros sabéis con lo que muchas veces en clase, ¿qué tiempo de uso habéis hecho en el móvil hoy? ¿Cuántas horas salen cuando digo tiempo de uso? ¿Cuántas horas salen normalmente de media? Un día entre semana. 8 horas y pico. A veces 8 horas, 6, 5, 4 horas. 4 horas. 4 horas de tiempo de uso del móvil. Pues en esas 4 horas podrías dejarla. Podrías dejarla en 3, podrías dejarla en 3, podrías dejarla en 2 y tener 1 hora y media para leer. Entonces yo en eso sí que soy tremendo. Bueno, gracias por vuestra sinceridad, ¿sabes? Porque aquí sabéis que muchas gracias por vuestra sinceridad, pero tiempo hay. También es verdad que usamos mucho el móvil también para muchas cosas del instituto, porque entre
Claro, un Canva, si te mandan el trabajo, que el trabajo Canva... Sí, pero vosotros en mi tiempo de uso se determina muy bien qué aplicaciones. No, sí, TikTok, sí. Instagram y no sé qué, os come... ChatGPT lo usamos, lo más grande. Exacto, pues el 70% del tiempo lo tenéis en redes sociales que no son didácticas, no están vinculadas con el trabajo de Yo estoy clase. completamente de acuerdo que las redes sociales son un impedimento para leer a nuestra edad impresionante. Yo misma muchas veces digo, voy a leer porque sé que tengo que leer. Yo soy consciente de que tengo que leer. Pero muchas veces digo, venga, voy a meterme en un libro, tal, no sé qué. Al final nunca acabo leyendo porque siempre acabo con el móvil, metía en Instagram, metía en TikTok y yo pienso que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas que están aquí. De mi edad, de mi clase, de todo. Y es lo que nos pasa porque estamos tan metidos en el móvil, en las redes sociales, que nos puede más el cotilleo de ver qué le pasa a este, qué le pasa a otro, que a lo mejor es algo que nos viene bien a nosotros. Pero yo creo que si encuentran una lectura que les interesa, no dices tú, voy a leer porque tengo que leer, es que tengo ganas de saber lo que va a ocurrir y ellos solo se lo recomiendan de unos a otros. Cuando hay un libro que les interesa, se lo están prestando de amiguito a amiguito, de tal, tal. Tienes que encontrar el tipo de lectura que a ti te gusta. Ángela, Así que, como lo que ha dicho Sara, del móvil, que en parte es verdad, porque sobre todo verás con la aplicación de TikTok, está claro que veo muchos vídeos diarios, vídeos cortos, que al final, que no o no, tu cerebro está procesar poca información en poco periodo de tiempo. Y ahora, no sé, intentar tú ponerte 2 horas concentrado a leer, no podemos porque ya tenemos el cerebro frito prácticamente. No, pero capacidad tenéis infinita, Hombre, porque claro, en clase hemos leído, en historia hemos leído algún libro, ¿verdad? Digo que está concentrado mucho tiempo, que ahora mismo verán que todavía somos jóvenes y que no es un problema, digamos, que... Pero imagínate cuando lleguemos a, no sé, una universidad, o nosotros que hemos empezado, pero los niños de hoy en día que empiezan más temprano, que es verdad que un niño con 4 años, 3 años, te lo puedes ver con el móvil en la calle y que quitan los móviles los padres y se ponen a ver algo. Bueno, vosotros ya sois niños que desde muy pequeños está la presencia Sí. de las pantallas en vuestras Pero vidas. así. Ya vosotros tenéis presencia de pantalla desde hace mucho. Pero ya después, imagínate, tú cuando entres a una universidad, cualquier cosa que necesites estar mucho tiempo enfocado en una cosa, es que no digo que sea imposible, pero sí que nos va a costar mucho. Pero yo realmente empecé a tener redes sociales, recuerdo que con 13, 14 años, y a día de hoy te ves a niños de 7 años que se padres de comprar un iPhone y los niños de 7 años se van todo el día viendo TikTok. Y no, eso no es normal, porque yo con 7 años, sí que es verdad que yo con 7 años me llevaba todo el día a mi casa leyendo. Yo leía un montón de pequeñas, un montón. Y a día de hoy, como está tan avanzada, como ha dicho Ángela, que cada vez empieza más temprano con los móviles, las redes sociales y todas esas cosas, que al final va peor, en plan, cada vez se va leyendo menos. Está claro, vamos, Domingo lo ha dicho antes, ¿no? Que es un competidor. O sea, no vamos a negar, pero es un competidor para los jóvenes y para los mayores. O sea, que siempre hablamos solamente de los jóvenes, es un competidor para todos, para todos. El móvil es un competidor de la lectura. Pero bueno, nosotros hoy queríamos hablar de libros y de lectura, no queríamos solo hablar de redes sociales porque creemos que sí tiene que seguir habiendo presencia, ¿no? Y bueno, Como con este tema, quería puntualizar varias cosas. Lo de los móviles ya se ha tratado y está claro que yo quería puntualizar primeramente que quería empezar desde el principio, desde cero, y tratar el concepto de la obligación. La obligación, sin relacionar a la lectura, es un término positivo o negativo. Un término negativo. El cambio terminológico de que a la lectura se le llame, en vez de llamarla obligatoria, recomendada, bueno, es un cambio acertado, pero en mi opinión ilusorio. Sigue siendo lo mismo. Entonces, en lugar de la recomendación o la obligación, deberíamos abogar por la variedad. Por la variedad, para mí es lo importante. Si a un niño de pequeño muestra, no sé, mucho interés por el fútbol y yo quiero incentivar su lectura, le compro un libro que trate sobre el fútbol. Evidentemente eso no quiere decir que el niño vaya a leer solo libros de fútbol. Eso es incorrecto. Pero ¿cómo introduzco a ese niño en un hábito de lectura? Buscando sus intereses y lo que le gusta. Si a un niño se le empieza a intentar insertar un hábito de lectura a los 14 años, a los 13 años, ya es tarde.
ya es tarde, porque ese niño ya habrá encontrado gustos totalmente externos a la lectura. Y eso ya pasaba antes, imagínate ahora con los contenidos digitales, como estábamos hablando antes. Entonces yo intentaría o abogaría por esa variedad o ese intento porque los niños lean desde una edad temprana, eliminando el concepto de obligación. Yo creo que lo hemos comentado al principio, yo he empezado por ahí, ¿no?, el planteamiento. No hay niño en el mundo que no le interese que le cuenten un cuento. Y cuando empieza a leer, contar un cuento, o sea, leer un cuento. No hay ni un solo niño, porque en general los humanos nos gustan las historias. O sea, desde tiempos inmemorables, nosotros nos gustan a todos que nos narren historias. Lo que pasa van cambiando los formatos, pero nos encanta. O sea, necesitamos historias. Los niños leen. O sea, yo creo que ese problema no está, porque los niños, vamos, leen, les interesa la lectura, les interesan los cuentos, les interesan las historias, les interesan. El problema está que hay un momento en el que hay una ruptura. Y yo es lo que comentábamos, ¿no? La variedad es la clave, al final da, pues que Saúl encuentra que El retiempo de un campesino, que es un libro que a mucha gente se le pudo hacer soporífero y sin embargo a él le gustó. Y dices tú, pues, esa es la clave al final, ¿no? Me gusta que puntualices, que digas, porque sí, que hay una luz, ¿no? Que esto no es todo negrísimo, que las redes sociales nos comen la vida. No, hay una luz, la variedad puede ser una luz, ¿no? Es muy importante. Claro que sí, que hay que ofrecer variedad. Quizá en eso tendríamos que hacer un replanteamiento, ¿no? Los 30 alumnos de una clase pues quieren el mismo título, o se les debería ofrecer el mismo título. Quería decir que de igual forma que se deben estudiar unas cosas que se suponen obligatorias, las que no tienen nada que ver con la lectura, en asignaturas como lengua, historia. Me parece bien que haya una serie de lecturas que sean importantes leerlas por su importancia a lo largo de la historia, por su importancia en diferentes ámbitos. Eso sí que es verdad que al igual, o sea, hay un término medio, ¿no? Hay que buscar el término medio, al igual que hay unos estudios que deben de ser obligatorios en la etapa académica, también hay libros que deberían ser en ese aspecto, y me contradigo un poco, obligatorios. Pero desde una edad inicial en la que un niño se debe iniciar en la lectura o empezar, sí que es lo que he dicho antes. Yo también pienso como es, porque puede ser que a lo mejor es bueno leer libros con temas que a ti te interesen, pero sí es verdad que hay veces que también es lo suyo leer libros que sean importantes para el desarrollo de tu mente en un futuro, porque cuando leemos libros de un peso más importante en la historia, nos hace también madurar incluso cuando empezamos a crecer. Y puede ser importante también leer lo que a ti te gusta, pero también en cierta parte leer lo que nos obligan para el desarrollo personal. No sé si queréis. Sí, por ahí. Yo quería poner un poco sobre la mesa lo que estabais comentando. Evidentemente tenemos que separar la lectura de ocio y la lectura obligada. La lectura obligada sí que es verdad que puede resultar un poco algunas veces empalagosa, pero también tenemos que poner sobre la mesa una cosa muy importante, que es la capacidad de sacrificio. Si tú quieres estudiar historia y no vas a pillar ni un libro de historia hasta que llegues a la universidad, lo vas a pasar mal. O de economía. Hay cosas que deben de ser impuestas y el espíritu de sacrificio debe estar encima de la mesa siempre, porque hay cosas que quizás tú no comprendas, pero que debas de asimilarlas de una manera, digamos, por obligación, como tu trabajo, o como a mí tampoco me gusta levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero tengo que hacerlo todos los días. Hay que diferenciar un poco, y sí que es verdad que cuando se hace por ocio, encontrar la lectura, yo voy un poco también, es que aquí hay, yo creo, un enfrentamiento, y lo han dejado los chicos muy claro, y voy a volver otra vez a la isla de las redes sociales, que es el enfrentamiento entre lectura y redes sociales. Yo creo que hay que explicarle a los muchachos cómo la falta de lectura afecta a su nivel de comprensión. Ya hay estudios psicológicos en los que los chavales leen un texto,
chavales que normalmente no están acostumbrados a leer y no son capaces de asimilar la información que el texto les está transmitiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana te puedes encontrar con que firmas un contrato y no tienes ni idea de lo que estás firmando, porque no eres capaz de razonar por ti mismo y de discernir la información que de verdad está ahí. Y eso muchas veces procede de la falta de la lectura. No sé si sabéis, hay ya también unos estudios, yo sigo mucho una fundación que ayuda a los niños con problemas emocionales. No sé si sabéis que se hizo un estudio en TikTok sobre unas chicas que tenían bulimia y por el tema de los algoritmos, evidentemente la chica seguía a otras personas que tenían bulimia, otras que tenían otras enfermedades, esas personas le enseñaban trucos para no aparentar, para que no pareciera, y el propio algoritmo arrastraba a las chicas al suicidio, porque la red social está, como dije antes, está programada para ir a tu cerebro directamente. Esta es mi pregunta, ¿cómo podemos desarrollar una estrategia que contrarreste esto? Es lo que quiero dejar hoy. Sí, yo creo en cualquier caso que, claro, que hoy venimos a hablar de la lectura y de leer, no de las redes sociales. Yo creo que hemos puesto encima de la mesa que las redes sociales, el móvil, es un obstáculo para la lectura, pero yo creo que son dos debates distintos. O sea, el hecho de que sea un obstáculo no quiere decir que nos centremos en analizar la repercusión que tienen las redes sociales en la vida, en un factor, en un obstáculo, pero creo que serían dos debates distintos. Yo creo que serían dos debates distintos. Podemos vincularlo en que se pueden utilizar las redes sociales en positivo para fomentar la lectura, pero la idea es decir, vamos a ver en positivo las cosas que podemos hacer para que los adolescentes lean, para que los adolescentes, evidentemente, si usan menos el móvil y les atrae la lectura, porque lo que hay que, sobre todo, es enganchar a que les interesa la lectura. Cuando yo tenía 16 años, no había redes sociales, no había internet. Yo me iba a una casa de campo en verano donde no teníamos ni teléfono. El verano era larguísimo, eran 3 meses y pico. Y yo leía, pero la mayoría de mis amigos no leían. Y no teníamos redes sociales. Y yo leía y yo era de mi grupo, yo también salía, a hacer un montón de cosas. Pero la única persona de los 20 que nos juntábamos que leía era yo. Y yo había encontrado ese filón. Otros habían encontrado otra cosa, pero las redes sociales, o sea, que la resistencia a la lectura por parte de la adolescencia, en este país no toda la gente con 15, 16 años, cuando no había redes sociales, leían enloquecidamente. Estamos idealizando una realidad que no ha existido nunca. Es que esa realidad no ha existido nunca. Es que tampoco la lectura, es decir, la lectura también está programada para llegar al cerebro y hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí, muchos ejemplos. Si cierto dictador no hubiese leído a tal persona, pues no hubiese pasado esto, ¿no? Es decir, si Hitler no hubiese leído a Carl Schmitt, no hubiese pasado nada. Y Carl Schmitt está hecho para que alguien vea un fallo en un sistema democrático y una dictadura. Yo estoy de acuerdo contigo que las redes sociales bien usadas son convenientes. Yo estoy de acuerdo contigo, pero 8 horas en TikTok es el enemigo de la lectura. Es lo que quiero decir. Eso es lo que está... Es un obstáculo para leer, pero no todo el mundo que no utiliza TikTok le da por leer. O sea, es decir, vamos a hacer la correlación lógica, o sea, que no significa que cuando no había redes sociales en España no había un porcentaje de lectura muchísimo mayor del que tenemos ahora mismo. No lo había. Digo porque hay que tener cuidado a veces que idealizamos un pasado que nunca ha existido. Sí, pero tú, por ejemplo, el ejemplo que has puesto con tus amigos en verano, tú eras una excepción, no era lo general. No había redes sociales, no había había libros en sus casas, en tu casa había libros, en tus casas había libros. Sí, en algunas es sí, que lo que él decía, en algunas sí, en otras no, pero sí que había la obligación. Todos tenemos obligaciones y deberes, y si tienes la obligación, claro, no también se estudia matemática tampoco, o geografía e historia, pero es tu obligación, pues la tienes que estudiar, ¿entiendes? ¿No? Entonces, vamos a tener libros en casa, a este niño de 7 años que le compran un iPhone, a la en su casa no hay libros, o las madres están limpiando casa para comprar una Play con 500 euros, y no, en su casa no hay libros, ¿entiendes? ¿No? Pero yo creo que la cosa
Claro, no, pero que haya o sea, él no, puede tener una Play y libros, eso es lo que yo estoy diciendo. Y puede Tiempo tener para un todo, móvil, y hacer deporte, y salir de pero que fiesta, haya y dar tiempo a todo. Pero libros. eso pienso que tampoco tiene que ver porque lo que tú ves en tu casa no siempre lo tomas de influencia. Porque yo, por ejemplo, en mi casa no hay libros, mis padres ninguno tiene ningún tipo de estudio, ninguno lee, ninguno nada. Mi madre es camarera, mi padre es obrero, y yo sola, a mí nunca nadie, mis padres nunca me han obligado a que yo estudie. Mis padres, en tercero de la ESO, me abrieron las puertas a si quería hacer una FP, como si quería cursar una academia de cualquier cosa, y yo por voluntad propia, por mí misma, decidí que yo quería hacer bachillerato porque yo quería estudiar. Por eso pienso que tampoco tú tienes la influencia. Me gusta leer, pero muchas veces a lo mejor no encuentro tiempo, o a lo mejor me pierdo más tiempo con el teléfono. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces no tenemos que tener en nuestra casa algo para hacer, porque muchas veces no nos hace falta. Muchas veces somos nosotros mismos que queremos hacer algo que a lo mejor no le hemos dicho. Ella se predica con el ejemplo, y si en tu casa hay libros, lo dejas ahí, algún día lo cogerás. No, pero no. Bueno, vamos por llegar, no sé si había una palabra por ahí, Mariló y el padre, ¿no? ¿Se llama Juan también? Juan. Vale, Juan y Mariló. Yo voy a hablar como lector, como padre, como profesor de instituto, todo se ha acumulado encima de lo que te puede pasar a ti, ¿no? Nos estamos olvidando de una cosa que tú has comentado hace poco, que esto realmente es que estamos inmersos en un problema sistémico, es decir, que no solamente depende de lo que tú le puedas enseñar a tu hijo o que en el instituto se haga o que la gente en su tiempo libre haga, sino que de alguna forma la cultura española en general nunca ha sido una cultura lectora. Eso es así. Pero fijaros, si nos interesa ese problema, que llevamos 1 hora y cuarto aquí y solamente se ha ido una chica. Lo sé porque estoy aquí atrás y he visto quién entra y quién sale. Entonces eso es significativo de que los que somos lectores o porque estamos preocupados por la lectura, estamos muy preocupados por el futuro de esta situación. Y miramos alrededor y decimos que los culpables siempre son los mismos, los padres y la escuela. Los padres, porque tienen que dar ejemplo, porque tienen que tener libros, porque le tienen que cortar las horas al móvil. Yo recuerdo también cuando yo era chico que era la tele. Es que el niño estaba vuelve tonto con tanta tele. Pues precisamente a la tele, por ver la tele, yo estaba deseando salir del colegio para ir a ver la Ilíada, que hacía el Joglar en la tele. Me decía, ¿cómo? Estaba viendo la Ilíada. No, es que esos son ya libros y temas más complejos. No, tú llegarás cuando tengas que llegar a cada tema. Yo me he leído Cristian de Troye haciendo el Santo Grial, porque antes me había leído El Príncipe Valiente de Harold Foster, un cómic. Y cuando tú llegue el momento, tú leerás la lectura prohibida o la lectura obligada o la lectura no lectura. Sí. ¿Que hay obstáculos por medio? Sí, claro, como siempre. Pues en España, ¿cuánta gente ha leído? Siempre no había móviles, no había... Un poquito, pero un poquito. Después tenemos otro problema en los institutos, aparte de eso, ¿no? El sistema propio, ¿no? Es decir, no, el departamento tiene que poner unos libros obligatorios porque tenemos que decirle a los niños, te da flexibilidad al profesor, que lo conozca y que vaya introduciendo aquellos aspectos que pueda considerar que es el momento oportuno. Yo tengo muchas peleas con mis compañeros de lengua y de literatura. Digo, deja de mandar a esta literatura como un rollo, tío, porque nos manda a este autor, a Ruiz Zafón, escritorazo, que se dedica a literatura juvenil, y cada vez que aparece el libro de Marina, los niños quedan embobados. Entonces, ¿qué nos estamos equivocando en la selección de la escritura? Y esa es otra. El problema está, como tú habéis dicho, Baucho Balbino, en cuando el niño deja la primaria y se pasa a la secundaria, ¿no? Como que el padre ya deja de leerle al niño y el niño tiene que leer solo porque ya es mayorcito. Mayorcito en un sistema en el que la referencia es el instituto. Y el niño con 11 o 12 años no se fija en el chaval que ha sacado todo sobresaliente en segundo de bachillerato. De ese no se fija. Se fija en el chulo, en el que está fumando, en el gamberrete, en el malote. En ese es el que se fija. Y ese lee, ese que va a leer. Ese se fuma 3 porros antes de entrar al instituto. Entonces el chaval pues, está despistado. Porque su padre le ha soltado la correa, lo manda aquí al instituto, ya es mayor. Nos hemos equivocado en el sistema educativo.
Esos niños no tenían que estar en el instituto, esos niños tenían que estar todavía en primaria. Esos niños tenían que estar como, no digo voy a defender yo ahora la ajedrez, pero la verdad es que se llegaba con una preparación física y mental muy diferente. Si no, porque tenemos divididos los ciclos. Porque un niño en un instituto que haya ciclo formativo se va a encontrar con un tío con 25 años en el mismo centro, Está haciendo un ciclo de hostelería, está haciendo un ciclo de mecánica. El niño tiene 11 años. Hay cosas que son errores graves con los cuales es muy difícil de luchar. Es muy difícil, muy complicado. Y ya el móvil, tú tienes que tener criterio. Porque el criterio que tú tienes que utilizar es igual que el que tú tienes en tu casa. Tú con 11 años sabes que tienes que ayudar a tu madre. Si no sale de aquí es porque tú eres un sinvergüenza, pillo. Pues tú estás viendo a tu madre reventar y tu madre está agachada limpiando el bate, o tú estás con tu padre. ¿Qué pasa? ¿Que le gusta limpiar el bate? Y a ti no, ¿no? Entonces que haga tu padre lo mismo que tú. O sea, que hay elementos que son responsabilidades, que también son responsabilidades, pero independientemente. Ahora el chiquillo que salga, pues yo voy a tirar basura, o yo voy a ir a poner pan. ¿Te hace falta algo? Lo habrá. Que son una minoría, como siempre. Pero es que en España así somos muy hedonistas, que nos den todas las cosas hechas, que nos traigan las cosas a nosotros. Eso de tener que leer, que me tengo yo que poner a leer, que me lo den. Ya cogeré yo algo. Si me interesa, lo más probable es que no. Entonces, por eso decía que el problema es sistémico y que habría que retocar todo por muchas partes. Y uno de los problemas de ese sistema es que las leyes las hacen los políticos, que nos hacheamos mucho de ellos, pero esos políticos están ahí porque los votamos y porque nosotros no participamos. Eso que lo hagan otros. Eso que lo hagan otros. La ley educativa. ¿Cuántas leyes educativas se han proyectado al menos en que no había ningún profesor elaborando la ley? Llevamos, en los últimos 30 años que las hemos sufrido, 7 leyes educativas distintas. ¿Y cuál ha mejorado el sistema educativo anterior? Ninguno. Porque tenemos un problema, Diego. Tenemos un enorme problema. Hemos tirado una piedra en un cristal de un coche, el cristal se ha roto en 1000 pedacitos y ahora intenta volverlo a hacer otra vez. Bueno, vamos a intentar, no sé, muchas gracias por tu intervención, pero vamos a intentar ser positivos. No, sí, positivo es el hecho de que hay que concienciar que la gente sepa que parte de ti. O sea, cuando decimos niños, mira, esta lectura obligatoria, no, niño, tú tienes que leer. Tú tienes que leer, tu responsabilidad. Vamos a hacer un trabajo conjunto, ¿vale? Y vamos a acercarnos. ¿A ti qué te gusta? Sí, no es tan difícil después solucionar todo. Evidentemente, cambiar a los políticos es cambiando a los niños. Mariló, quería tú ahora. Pues mira, iba a decir algo. La verdad es que estoy muy de acuerdo en las cosas que ha dicho, muchísimo de acuerdo. Y una de las cosas que también iba a decir en contra de él, que lo que es las redes sociales, al fin y al cabo, han venido para quedarse y hay que convivir con ellas porque no las podemos separar. Eso por una parte. Y por otra parte es una cosa que ya ha dicho él, y es la lectura obligatoria. Es obligatoria. ¿Qué fin tiene? ¿Que los niños lean o tiene otro fin para sacarles el libro? Porque si hay libros o hacer un sondeo entre los niños que tienen que hacer esa lectura, a ver qué tipo de lectura podría gustarles más, como dice él, Carlos Ruiz Zafón, es fantástico, lo he leído todo de él, y es lecturas que quizás atraigan más a aquellos niños que a lo mejor les guste menos. Yo he tenido 2 hijos, tengo 2 hijos, una lee impulsivo, lectora impulsiva, y el otro no lee nada. Cuando le han obligado a leer, hay libros que lo ha leído, al que no le gusta, pero había libros que decían, mamá, es que es un coñazo de libro. Y hay libros que yo me he leído de ellos y digo, es un coñazo, lleva toda la razón. Entonces, si dais a los niños libros para fomentar la lectura que son un coñazo, creo que ahí habría que trabajarlo más. Libros que fueran, es una opinión, no es
pero creo que si el traspaso de primaria a secundaria en los niños les cuesta más el hecho de que haya libros que les atraigan, como es el cómic. Es más complicado traer libros de ese tipo, o Invisible, que ha sido un libro con bastante éxito. Y hay libros de ese tipo ahora mismo juvenil que son buenos y atraen mucho. Para estas redes, que es la continuación de Invisible. Sí. No sé si vamos a ir avanzando, Jesús, y si acaso... Yo solo quiero decir una cosa. Se lo quiero dirigir a los padres, como tú bien has dicho, son trabajadores humildes, vendrán a las tantas de trabajar y veo complicado que cuando llegue tu padre a trabajar a tu casa te intente incentivar en el tema de la lectura. Quisiera felicitarte, porque teniendo los padres que tienes, que tú tengas esa inquietud intelectual y aún así quieras estudiar y quieras seguir adelante, eso quiere decir que tú eres el ejemplo que hay que poner sobre el tapiz. Eso son. Gracias. Entonces, si tú quieres vamos cerrando por Sí, la yo creo que por la hora. hora deberíamos ir cerrando, porque podemos seguir hablando, pero son las 8 y 25. No existe evidentemente una fórmula única. Yo creo que podemos ir cogiendo un poquito de cada una de las intervenciones. Por ejemplo, vamos a ver qué lecturas o qué maneras tenemos de hacer llegar a la lectura a los jóvenes, que cuando hablamos de jóvenes no estamos hablando de 12, 13, que también hay que hablar de los de 15, 17, 18, que cambian otra vez. Vamos a ver cómo le hacemos atractiva esa lectura precisamente no para combatir al móvil, sino para restarle horas al móvil. O como decía, me pareció interesante, Domingo, una lectura variada. Yo ahí, por ejemplo, recojo el testigo, teniendo precisamente el precedente del cómic. El cómic, ¿por qué ha funcionado? Por el boca a boca. Por el boca a boca. Soy profesor, soy responsable y estoy partiendo de un error de mis compañeros, mío propio, del departamento de lenguaje, que no habíamos filtrado la lectura. Y sin embargo ha sido un exitazo. O sea, no tenemos sitio en el autobús para ir a pila. No lo tenían que limitar. Pues ahora Dios todavía ni un sitio donde reunir a más de 50 niños, porque el instituto no tiene salón de uso múltiple. No lo tiene. Entonces, quizá una fórmula, mire, yo tomo un testigo, sea siempre que aparece en la mente de estos chavales. ¿A vosotros os gusta el amor y en fin, los problemas de pareja? ¿Os interesa? ¿Os interesa el fútbol o el deporte? ¿Os interesan los viajes? La historia, los videojuegos también. Y aparte de esos intereses, siempre habrá que introducir algo crítico que te haga pensar, lo del viaje, que es el interior, lo que antes lo estoy hablando con Juan. Partir a lo mejor de una serie le quitamos el apellido obligatorio, evidentemente, 10 lecturas de principio. Y cada uno que coja la que quiere. Y que empiece a funcionar el boca a boca. Así que cuando él se lea Requiem, ¿tú crees que Saúl, entre consultas, TikTok o llamada a la novia, no le va a contar a alguien, yo de Requiem? Partí quizá de lectura variada, seleccionada, pero intentando ponerse un poco en la mente de los jóvenes, ¿no? Por coger algo positivo, que yo la verdad es que es una de las cosas más complicadas que hay. Sí, es un reto, pero no es imposible, no es un reto imposible. Yo creo que sí hay luz, los jóvenes no leen las estadísticas. Balbino me pasó el otro día un enlace de una noticia de un estudio. Las estadísticas no dicen que los jóvenes lean menos que antes. De hecho, incluso en los 4 últimos años ha subido 2 o 3 puntos el índice de lectura. O sea que a lo mejor las cosas no son tan malas, ¿no? Yo creo que evidentemente es difícil, leer requiere un esfuerzo, requiere una concentración, requiere silencio, requiere tiempo, requiere cosas que no siempre reunimos, pero yo creo que se trata de a veces de dar el clavo, de conseguir abrir esa ventanita, porque a todos nos interesan cosas, cada uno tiene unas inquietudes y a través de la lectura pues se puede abrir esas inquietudes, ¿no? Se puede llenar esas inquietudes.
Entonces, bueno, pues evidentemente, si tenemos el ejemplo, si tenemos todas las condiciones a favor, mejor. Si tenemos ejemplo en casa, mejor. Si tenemos una gran biblioteca, si nuestros padres nos enseñan, que es algo que yo quería haber tocado, pero se ha ido el tema un poco, el amor del objeto libro. O sea, el objeto libro no es lo mismo leer en papel que leer en digital. A los que nos gustan los libros, que el objeto libro para nosotros es una joya, ¿sabes? Es una cosa que es una joya. Entonces, también transmitir, ¿no? La admiración por ese objeto. Pues, bueno, pues es verdad que si juega todo a favor, pues es más fácil. Si los profesores que tenemos son buenos, si nos estimulan, si conectan los libros que nos plantean con lo que estamos viendo en las clases, si tocan nuestros intereses personales, pues tenemos que intentar que todos esos factores jueguen positivos. Si utilizamos menos el móvil, si conseguimos dejar el móvil ahí aparcado durante una horita para leer, pues al final conseguiremos que algunos de nuestros alumnos, o muchos, sean lectores o sean lectores en potencia, porque a veces también, como muchas cosas en la vida, pues a lo mejor no leéis, pero luego podréis ser lectores más adelante, porque también se va dejando ahí un cimiento, ¿no? No todo lo hacemos todo en el mismo momento de la vida. Hay gente que no ha hecho deporte en su vida y cuando ya 40 años pues encuentra el deporte y de pronto se vuelve deportista. Bueno, que la lectura, yo tengo mucha gente de mi alrededor, muchos amigos que no eran lectores de jóvenes y lo son ahora. Que tampoco, si no conseguimos en este momento, claro, si en este momento no consigue uno, va con la tecla más adelante. Claro que sí. Así que nada, yo quería daros las gracias a todos por participar, que ha sido una conversación abierta a todos, por vuestro tiempo. Sé que tenéis mucho, lleváis aquí 2 horas y pico sin ver visto, la de cosas que habrán pasado en este tiempo y vosotros no sabéis lo que está pasando. Y nada, desearle lo mejor a estos escritores, que vecinos de Helve, antiguos alumnos, y que os seguiremos.